Ahora estamos con la compañía de Felipe Farquharson, que es escritor y es presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, Ana Un Lucía? gusto. Vamos a estar hablando y tratando bastantes diferentes temas de interés, más que nada desde políticos hasta cosas que nos están pasando hoy en día, y claramente nos va a contar un poco de qué se trata la Sociedad Argentina de Escritores, que tuvimos el honor de estar con Gladys Acevedo hace unos días, que también nos comentó un poco, pero desde otro punto de vista. Claro, sí. Sin duda son cosas totalmente distintas, así que si nos quiere comentar un poco su mirada sobre la sociedad y su labor también, que es tan importante. Bueno, mirá, la Sociedad Argentina de Escritores se funda en Goya en el año 1975, pero antes, por supuesto, ya había ciertos movimientos literarios y demás, como el movimiento de Trilce, que era un importante, digamos, un importante grupo literario acá en Goya. Posterior a eso viene la inauguración de la Sociedad Argentina de Escritores, que también su contrapartida, digamos, es el movimiento literario que allá por el año 1928 lo hicieran todos los escritores de renombre: Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Quiroga, etc., que fundaron esta Sociedad Argentina de Escritores con una amplitud impresionante, con una visión de futuro muy marcada, y que esas banderas las hemos levantado nosotros con un equipo de gente muy importante, porque si bien yo soy el presidente, digamos, un poco la cara visible de la cosa, detrás mío está, por ejemplo, la profesora Nona Duarte, una investigadora en historia, reconocida profesora, quien hiciera hace poquito una investigación preciosa respecto a la Cámara Empresarial de Goya y su historia, el profesor José Erasmo Gauto, gran escritor reconocido, una trayectoria impecable, que no solo es profesor, también es licenciado en letras, el profesor Rodolfo González Lemos, el amigo escritor Jorge Bentancur, en fin, está Chiqui Fernández, una amiga, Rosita Daveta, otra gran amiga, Marcos González, Juan Carlos, no me quiero olvidar de ninguno, sí. Pero Juan Carlos, que es un escritor especial porque es el juglar acá de Goya. La verdad que es un grupo interesantísimo de gente que tenemos, y todos ellos siempre aportando a una causa esencial, que es la de prevalencia de los escritores de acá, y tener un lugar en el espacio social tan importante como es la gente que percibe las cosas no siempre con una mirada subjetiva, sino siempre una mirada objetiva y horizontal. Claro. Entonces pueden tener, digamos que podemos llamarlos los intelectuales goyanos. Sí, qué importante. Además, yo siempre respeto mucho y valoro los espacios que se le da a gente, a artistas, y más que nada a los escritores, que por ahí cuesta mucho darles. Fíjate, Juan Carlos, que yo lo nombré por último, Juan Carlos Méndez, sí. Le decimos el juglar goyano porque es un hombre de su profesión, que fue albañil toda su vida. También trabajó en el área administrativa en el Banco de Corrientes en su momento, pero es un escritor nato, es decir, espontáneo, y que a través de la SADE él se fue haciendo, claro, en el devenir de las letras, y ya tiene 2 o 3 libros publicados, y es un poeta extraordinario, ¿no? Un juglar realmente de acá de Goya. Sí. Para los que no saben, sobre todo los jóvenes no saben lo que son los juglares vienen allá por el 1500, que eran los que repartían las noticias y demás hierba, y a su vez entraban en ese ambiente del medioevo con una tradición oral en forma exquisita, dando noticias, informaciones y demás, o gestas que había en aquel entonces, movimientos políticos que también los había, en forma de
poemas, versos y demás que claro. penetraban en la gente, sí, ¿no? para comunicarlo. Digamos. Claro, era un medio de comunicación, sí. Era comunicador social de aquel Claro, de aquel era tiempo. Además tan importante porque nos podemos llegar a imaginar que era la única forma de informar. Exactamente, pero eran juglares, es decir, concebían las actividades, te vuelvo a repetir, con una mirada sí. Ya en aquel entonces, de tal manera que la gente lo entienda, claro. Y que sea agradable a los oídos. Sí, que también me imagino que habrá sido una tarea bastante muy importante, importante. Si nos quiere comentar un poco, Felipe, cómo es que usted llegó a este puesto de presidente en la SADE. Mirá, yo soy escritor de toda la vida, ¿no? Vengo de una familia de escritores. Mi abuelo, una tía abuela mía, etcétera. Mi madre escribía muy bien, si bien no tiene editado libros, pero escribía muy bien. Mi papá lo mismo. O sea, vengo, digamos, de un seno de escritores. Siempre fui miembro de SADE, socio de SADE, actuaba en algunos eventos y algunas cosas que había, pero nunca activé, digamos, en una comisión claro. de SADE. Cuando llegó el momento y dispuse también de ciertos horarios, porque yo soy independiente, trabajo en forma independiente, me plegué a ayudar a la gente de SADE y qué sé yo, y bueno, vieron algunas condiciones seguramente interesantes y bueno, pudimos consensuar y después fuimos a la asamblea y adquirí en su momento gran apoyo y después tuvimos otra asamblea y bueno, fue superior el apoyo, bueno, y acá estoy como presidente. Todo un camino recorrido. Sí, es un caminito, sí. Y nos quiere contar también un poco, que capaz que es algo que no se sabe mucho, cómo obra la SADE acá en Goya, qué actividades hay, Mira, te puedo dar, históricamente la SADE fue un puntal de referencia en cuanto a la actividad literaria, y precursora de la literatura y del accionar del escritor en el medio. A su vez te puedo, para graficar un poquito a la gente, el año antepasado y el año pasado sí. Tuvimos un trabajo muy arduo con la Feria del Libro. La Feria del Libro significó para nosotros un ícono muy interesante, pero en el cual nosotros pudimos desplegar toda nuestra actividad y todas nuestras improntas claro. En el campo de la cultura. Prácticamente toda el área cultural, porque dispongamos que la Feria del Libro se distribuye en dos aristas muy importantes. Una es la parte empresarial y económica, donde están las editoriales, librerías, sí. Etcétera, ¿no? Y por otro lado, toda la parte cultural, que la parte cultural es el soporte, sí. El soporte y el nervio óptico de la cosa. Pudimos hacer contacto y traer gente de renombre a la feria, que se transformó en una feria no solo importante, sino con una magnitud de desarrollo increíble en toda la región del Nordeste. Y eso lo pudimos hacer gracias también a la conexión importantísima con las bibliotecas de Goya. Entonces formamos entre la Sociedad Argentina de Escritores, la Biblioteca Sarmiento con su presidente, que es Marisa Báez, las otras dos bibliotecas que están, las del Barrio del Sur y la Biblioteca Marta Algul de París, de acá del barrio, ¿cómo se llama? El barrio de La Patria. No recuerdo, bueno, sí. Bicentenario de la Patria. Con esas tres bibliotecas y la Sociedad Argentina de Escritores hicimos un grupo integrado que se llama, hasta el día de hoy, Cultura en Acción. Con ese grupo integrado de miembros de SADE y gente de biblioteca y el trabajo generó una sinergia pero interesantísima, la cual pudimos encauzarla para lograr traer gente de renombre a Goya. Y es más, la gente que ha venido ha quedado encantado con Goya, ¿no? Sí. Bueno, eso, más el apoyo que tuvimos de la municipalidad, porque hay que decirlo y
más allá de las diferencias políticas, Claro, no sí, quiero la- meterme la en ello, hora, nosotros sí. no tenemos absolutamente ningún tipo de compromiso con nadie. Pero la apertura que hubo, de traerle, por ejemplo, a Darío Zeta, Sí, el sí, 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 filósofo sí. que vino, traerlo a Pacho O'Donnell, por otro lado, que se sabe de su caudal peronista y todo lo demás. Eh, a ver, hubo una apertura interesantísima en la cual nosotros pudimos desplegar nuestras alas. Vino gente con el embajador de Paraguay, toda la gente de la cultura de Asunción. Pudimos presentar un libro en el stand de Asunción que se llama Amó Paraguay Monburú, un libro que yo lo trabajé porque es de Jacobo Gutiérrez, de Goyito Gutiérrez, el autor. Bueno, y yo también presenté nuevamente mi libro en la Feria del Libro. La verdad que un despliegue interesante que hoy nos estamos lamentando por No, esta seguro, situación que sí. estamos pasando, que no podamos hacer, no realizar. De ahí también nos conocimos con gente, escritores de Bellavista, de todo el interior de la Sí, sí, provincia, que vinieron y presentaron sus obras, y se hizo un contacto interesante, pero con una proyección de futuro más que interesante. Claro que es tan importante, además fue visible todos los que hemos pasado, bueno, yo con el Sí. colegio, por ejemplo, también los colegios aportan, van, Claro, están ustedes van. así, fue realmente un evento Sí, magnífico, magnífico, es que magnífico. todo el mundo tenía mucho respeto además hacia Sí. todos los eventos que había. Sí. La verdad que decíamos, viste, por un lado la pesca del surubí como actividad deportiva Sí. y turística y demás en lo que es el agua y lo que es la actividad seca, Sí, digamos, por sí, llamarlo sí. de una forma, la feria del libro que podía proyectarse. Pero yo tengo fe que vamos a poder lograr, no sé si ahora, pero en los años venideros vamos a trabajar y Sin otras duda. comisiones que vendrán a trabajar, ¿no? De Claro, la misma sala. que además se trabajó también. Felipe, tenemos un video suyo para Sí. verlo si le parece y después comentamos un poco acerca ¿Cómo de no? todo lo que conllevó eso. Sí, Lo ¿cómo no? vemos. Edad Argentina de Escritores, un manojo de recuerdos, una recopilación del profesor y licenciado en letras José Erasmo Gauto, desde 1975 hasta 2018, la actividad que tuvo la SADE en Goya. Realmente es un libro que todos los escritores deberíamos tener. Antes de su publicación, el profesor me comentó que habían resuelto hacer el prólogo de este libro con un escrito mío. Y como hoy es el Día del Escritor, considero que cabe el día como para poder leerles a todos aquellos que quieran encontrar un concepto de lo que es el escritor. Bendito aquel que mueve sus dedos para pincelar el blanco del papel, de la tela, la madera o la piedra. Modelar los grafemas, buscando el sonido justo que indique la palabra, capaz de expresar una idea clara, concreta o abstracta en el devenir de la vida y de las horas eternas. Tener un escritor en la familia significa que Dios posó su mano bendiciendo enormemente a los seres que le rodean. Un escritor, ser incansable de nostalgias, de formas inteligentes que remontan vuelos sin tiempos. Inagotable manantial de ideas que trasponen los muros de la vida y de la muerte. El escritor viene desde lejos y mezclado con el opaco color de la historia, de los hechos humanos. Hacedor de cultura, eslabón fundamental de la permanencia del hombre en el planeta. ¿Qué haríamos nosotros, los seres humanos comunes, sin su existencia? ¿Cómo podría el hombre expresar sus más rústicas necesidades sin haber aprendido de otro? Porque sin el escritor no hay desarrollo posible, no hay educación ni enseñanzas que evolucionen. No existirían los maestros, los médicos, los arquitectos ni nadie. Sería como la naturaleza espontánea que, sin las abejas, no podría propagarse. No puede propagarse la vida. El escritor es en definitiva el responsable de que exista todo lo que nos rodea. Es como el ángel de Dios en la tierra, mandado para realizar la tarea más sublime, plasmar las ideas y los avances
para que luego generaciones enteras del futuro sepan cómo dirigirse y direccionar la vida en el eterno ensayo-error de la tosudez humana. Pero también el escritor es digno de crear belleza, belleza inteligente y elocuente, con la invención más difícil de combinar, que son las letras y las palabras. Como Neruda en su poema 20, puedo escribir los besos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. O como Sor Juana Inés de la Cruz, consagrando los conceptos de la reacción femenina desde tiempos idos. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. El escritor, nuestro escritor, vivirá por siempre y todos están presentes de un modo u otro. Solo falta que nos contagiemos un poco con las ganas del saber y tratemos que en nuestra mesa de luz o en cualquier rincón de nuestra casa siempre esté un libro a mano que nos lleve por senderos desconocidos a través de sus palabras. Muchas gracias. Este fue una lectura del prólogo del libro Sociedad Argentina de Escritores, Sade Goya, 1975-2018, de la autoría del licenciado en Letras José Erasmo Gauto. Muchas gracias y un saludo fraternal a todos los escritores hoy en su día. Tan lindas palabras, espero que todos hayan escuchado, realmente hayan prestado atención, porque por ahí lo que pasa es que escuchamos palabras juntas o versos lindos, pero por ahí no interpretamos las palabras como tendrían que ser. ¿Nos querés contar un poco, Felipe, qué pasó después de este video? Sí, bueno, tuvo? Yo mandé este video a los amigos de SADE, socios y demás. Se levantó en el Facebook, después se levantó en YouTube y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que a través también de Alicia Gómez de Balbuena, que ella está en el grupo para la paz del mundo, bueno, llegó a oídos del doctor Kahan, que está en Israel, que es un hombre de mucha relevancia internacional, estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz, trabajó mucho impidiendo guerras, derramamiento de sangre, sobre todo también por los niños, trabajó en una columna de niños golpeados por las guerras y demás, importantísimo, un trabajo a nivel social y médico espectacular. Bueno, llegó a los oídos de este buen hombre y le impactó el tenor del mensaje. Me mandó una felicitación, un saludo para todos los escritores de la Sade Goya, y por supuesto dio unos conceptos muy lindos referidos al mensaje que mandé. Pero a ver, no es solo un mensaje lo que yo quise poner, sino es buscar un concepto elemental, porque uno dice, a ver, ¿qué es un escritor? Un escritor es aquel que se siente y escribe, no. Claro. No y sí. Un escritor es un poeta que va por el mundo y no y sí. ¿Está? Entonces, aquel que hace, por ejemplo, de una disciplina de su vida, aquel médico que es capaz de llevar su actividad personal, su ciencia aplicada, todo lo que aprendió a nivel empírico, y poder eso relacionar, volcarlo en un papel y dejar digamos, una faceta de su vida profesional que ayude a otros a encontrar salida, así como lo ha hecho el doctor Laureano Maradona, un médico ejemplar que muriera de 105 o 107 años, donde hizo todas sus anotaciones de toda la actividad médica que él tuvo, y después desarrolló prácticamente una medicina naturista a través de la aplicación de la naturaleza con respecto a las dolencias de las personas. Estamos hablando de un médico alópata, ¿no? Un médico normal, para que se entienda. Bueno, todo eso es ser escritor. Todo. El compendio, el conjunto completo. Y la visión que tiene un escritor, porque yo te digo, porque he hablado
con gente, digamos, que vos podés decir, bueno, este es un escritor pero de media asta, o de por menos que vos lo veas, digamos, tiene una visión del mundo y una concepción del ser humano que por lo general no lo ves, no lo encontrás en el común de la gente. Claro. ¿Viste? No digo que sean totalmente distintos, pero sí son distintos. Sí. Entonces, con este mensaje, aparte de saludarlo a los escritores en su día, que fue el 13 de junio, quise también hacer un concepto, porque a mí me decía el licenciado José Erasmo Gauto, gran amigo, me decía que realmente él encontró en este relato que yo hago del escritor prácticamente una definición del escritor, una definición donde está amalgamado, digamos, lo que significa ser escritor y lo que podemos llamar. Claro. Entonces me largué más allá que él lo puso en el prólogo, tengo el honor de estar en el prólogo del libro de la SADE, nada menos, ¿no? Sí. Y bueno, lo puso ahí y quise compartir con todos. Sí, no, que además voy a volver a repetirlo porque me parece tan importante. A raíz de estas pequeñas cosas me parece que es como el escritor en este caso se va ganando el lugar y el respeto que le corresponde en la sociedad y en este caso, bueno, en los medios de comunicación, pero más que nada en la sociedad, porque yo hasta el día de hoy siento, bueno, usted mejor que yo sabrá, que por ahí todo lo relacionado con las artes o con expresarse uno mismo, no está tan valorado como tendría que ser. Claro, porque hay un detalle, ¿viste? Lo mismo el artesano. Cuando uno practica un arte, pues la literatura es una de las artes más específicas, sin digamos. duda. Uno pone inteligencia al servicio de la emoción. ¿Me entendés? Entonces vos emocionalmente en un momento dado te hace un clic y tu cerebro canaliza todo eso para plasmarlo, Claro. llevar eso a la idea, ya sea en una pintura, en una acción que vos inventás o generás. Sí. Toda esa parte es un arte. Y fíjate vos que un médico, un buen cirujano es un artista. Sí, sí. Debe ser un artista Sí, en lo duda. que hace, porque realmente, por eso yo siempre digo, cuando tengo algunos amigos que son médicos y solemos conversar, le digo, bueno, pero entonces es un artista, un cirujano de primera, vos sabés que entonces es un cirujano de primera. Y tenés, por ejemplo, gente como el doctor Benítez, que tiene no sé cuántas patentes dadas, porque es un científico reconocido mundialmente, en cuanto a cirugía cardiovasculares, de cerebro, de esto, espectacular, y es un artista. Él mismo lo dijo, ¿eh? Claro. Hay que ser artista. Sí. Entonces, al médico le digo, no sea tan duro en su ciencia y abra un poco el Claro. espectro para encontrar en el arte un salvataje de lo que conlleva la misma profesión, ¿no? Sí. Y yo te digo, yo encuentro en el arte de la escritura y en la lectura de letras y demás, encuentro un cable a tierra en un montón de cosas. Y como tengo hijos chicos, tengo uno de 4 años y otro de 9, el de 9 no es tanto porque es un compañero de letras, pero el de 4 le decimos resorte cariñosamente. Nos podemos imaginar entonces. Sí, no puedo accionar, porque ahí llevo mis libros, ando con mis libros por distintos lugares de la casa, pero bueno, hago la lectura que puedo cuando puedo. Escribir por ahí no puedo, pero es así el tema. Sí, son las edades. Sí, además. sí. Además, bueno, hablando de todo el tema de artistas y de pasiones, si nos queréis tratar un poco, hablar de Santiago Vallejos, que me imagino que es el personaje principal de tu libro, Sí, sin Santiago. duda alguna. Sí. Y comentar un poco también acerca de su libro, porque tiene, más allá de lo que tiene que ver con la literatura, tiene un pasaje histórico muy importante. Sí. Mira, se llama Peronismo en Corrientes, la gran mentira. Ese es el título. El título original de ese libro eran las memorias de Santiago Vallejos y era Peronismo en Corrientes. Sí. Yo, después que pude acceder, porque yo de chico sabíamos, y en la familia sabíamos, que existía un escrito de Santiago Vallejos, pero no teníamos realmente fidelidad de la cosa. Había un escrito de Chago le decían a mi abuelo,
un escrito de Chagos referido al peronismo y su accionar en el peronismo. Bueno, después de 30 años de su muerte llegan a mí esas memorias, que lo cuento en el libro, de cómo llega, porque realmente es místico el asunto, ¿no? Bueno, la cuestión es que llega a mí las memorias de Santiago Vallejos, mi abuelo, y me pongo a leerlas, el crudo de él, ¿no? Todo el crudo. Pasé por diferentes etapas a nivel sentimental, claro, sin duda. Encontrarme siendo yo chico y ver ese enorme gigante que era para mí Santiago Vallejos. Y sí, fui leyendo y releyendo y después me puse en contexto histórico, de tal manera que, te imaginas, después de 30 años de su muerte, sí, contar la actividad política del año 1930 en adelante, era hacer un periplo por la parte histórica de Argentina. Sí. Enganchado a eso, y digo enganchado porque a mí la que me llamaba siempre era la doctora María del Mar Solís Carnicero, investigadora del CONICET, doctora en historia, magíster en ciencias sociales y políticas, una señora... Sí, muy culta. Sí, pero más que eso, renombrada a nivel internacional. Claro. Dio charlas en España, y todo referido al campo histórico. Entonces ella me llamaba, o sea, porque ella me localizó a mí, y me llamaba para tratar de que ese libro, esas memorias salgan lo antes posible, porque eran prácticamente 30 a 50 años de historia no escrita, donde ellos como investigadores de historia necesitaban, claro, de esos elementos, sí, para poder llenar el hueco que faltaba en la historia argentina, sobre todo en la historia argentina del Nordeste, una historia regional. Bueno, por supuesto, yo me puse a trabajar, pero tuve que trabajar muchísimo, porque sí, eran 50 años de historias, porque claro, la referencia de Santiago Vallejo era fulana, Sustata Ciber, por ejemplo, tal cosa, hablaba de esos personajes de allá que hoy no lo conoce nadie. Claro. Entonces yo tenía que ir a Sustata Ciber, a ver quién era, cómo era, para qué tal cosa, qué cargo, claro, ocupó, qué hizo. Sí, y había gente relevante, como Braden, por ejemplo, que marcó el Braden o Perón de aquella época, por qué, quién era Braden, por qué tal cosa. Bueno, la cuestión es que me tuve que imbuir de todo eso, empapar, estudiar mucho, y sacar los conceptos. Hasta que llegué al final del libro, cuando hago todo, escribo todo, sí, traspaso todo, y me encuentro con que el peronismo, con sus vertientes filosóficas, que lo obtuvo del año 1940, si se quiere, al 46, porque el peronismo llega al 46 al gobierno, y esas vertientes nacionalistas, esas vertientes filosóficas, inclusive del mismo radicalismo tomado por Hipólito Yrigoyen, un radicalismo de pueblo, esa doctrina social de la Iglesia malversada, si se quiere, y la actividad efectiva de los gremios, consolidando la acción del respeto de los derechos del trabajador, no manejando una obra social. Sí. O sea, hay una diferencia. Son cosas totalmente claro, distintas. porque acá yo escucho a muchos que hablan como que el peronismo tuvo la culpa de que los sindicatos manejen la obra social. No, Onganía le dio el manejo de la obra social a los sindicatos. Entonces, hay que leer un poquito, sí, e informarse, porque una cosa es formarse y otra cosa es informarse. Sí, sin duda. Entonces, eran momentos dificilísimos de nuestro país. Y otra cosa que también escucho, 70 años de peronismo, que nos dan con un caño, que tal cosa, que tal otra. También quiero aclararles que las evoluciones sociales y los movimientos sociales populares no llegan porque a uno se le ocurrió hacer un movimiento y porque... No, hay una cuestión de sustrato social, de pobreza, de explotación. Argentina en ese momento era rica, pero había una feroz, disculpen la expresión, vamos a hablar, crotera de la gente que lamentablemente no podían acceder ni siquiera a un estudio. Entonces, a ver,
no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero si nosotros relacionamos, por ejemplo, la acción directa que tuvo en Inglaterra, el accionar de los mismos sindicatos, la evolución del Partido Laborista allá y demás, reclamando los derechos, nadie desposeyó a la reina de nada, pero sí tuvieron que entender desde la monarquía y los primeros ministros a que la concesión de derechos es más que importante por la misma evolución del pueblo. Entonces acá se malversó y se malogró, no sé si todo, pero prácticamente todo. Entonces cuando yo lo escucho por ahí a Julio Bárbaro, uno de los últimos seguramente peronistas, ¿no? Que quedan, y le doy la razón y le doy la derecha, porque Julio Bárbaro dice que el peronismo quedó como si fuese una marca de galletitas, no existe más el peronismo, y tiene razón. El peronismo en su momento pudo captar las vertientes más disímiles que había en la política y más controversiales que había en la política. La derecha, el centro y la izquierda, claro. Todo eso fue compactado en el movimiento peronista. Y Perón era un hábil trabajador en ese sentido, porque Perón, como buen profesor, porque era profesor de historia, como buen profesor y buen docente, siempre decía, ¿viste? Hay que tomar el violín por la izquierda y ejecutarlo por la derecha. Como diciendo, mirá, no puedes dejar nada afuera, porque todo sirve, pero hay que darle el cauce necesario. ¿Tá? Así también hoy los de izquierda no toleran haber sido echados en su momento de la plaza, que no eran muchos y qué sé yo, pero bueno, son anécdotas, digamos. Bueno, Santiago Vallejos en ese libro, en esas memorias, expone todo lo que te estoy contando, y la doctora María del Mar Solís Canecera hace el revisionismo histórico de todo eso, para decir, bueno, esto es cierto, esto es fidedigno. Claro, o sea, se presentó el libro acá en Goya, hubo cierta tirantez con los concejales peronistas acá de Goya, o kirchneristas, no sé si llamar, por eso te decía, no sé si llamarlo peronista o cómo, ¿viste? Kirchnerista, vamos a llamar así, sí. para darlo, por el título, claro, leyeron el título. Sí, nunca el contenido, exactamente, porque acá se manejan así los chicos, sí, entonces con el título ya está. Y el peronismo en Corrientes, la gran mentira es porque acá a Corrientes no llegó realmente la revolución peronista, claro, como tenía que haber sido, y porque los personajes de la época eran, por ejemplo, el general Filomeno Velasco, sí. Que era liberal, y todos los liberales se encaramaron en el poder, estando él como gobernador, primero interventor, después gobernador de la provincia. Lo mismo pasó con Benito Castillo, un inútil, desgraciado, médico, pero un inútil. Y también cuenta, efectivamente, en ese libro, las torturas que el mismo Santiago Vallejo tuvo que recibir de los compañeros peronistas. Porque fue torturado y está bien definido cómo fue y demás. Entonces, yo quiero dejar en claro que por eso se llama peronismo la gran mentira, claro, porque no hay una evolución del peronismo hacia los estamentos socioeconómicos y culturales de la provincia que haya cambiado. Vos cruzás el Chaco, te vas a Santa Fe y es una cosa distinta, te vas a Entre Ríos y es otra cosa, venís a Corrientes y vemos el feudo de siempre. Ya era una provincia feudal y lo sigue siendo. Sí. Lamentablemente, no estoy en contra del feudalismo, claro, estoy en contra del anacronismo que involuciona a toda una sociedad y que nos deja desposeídos de las acciones culturales, sobre todo para los jóvenes, que hoy, por ejemplo, lamentablemente tienen que emigrar de Goya, irse de Corrientes a buscar otro sendero, porque acá lamentablemente no hay mucho para pedir. Sí, sin dudas. Ese es, digamos, la trama. Claro. Y también tiene dentro, en el libro, tiene la explicación de cómo fue el primer, si se quiere, la primera intención de matarlo a Perón y a Evita, acá en Goya, y que Santiago Vallejo, junto con el señor Scagliotti y otro más, pudieron cruzar el Paraná, parar el barco donde venía, conversar con Perón, con Evita, porque Perón sí o sí quería bajar acá. Y acá estaba diagramado de cómo lo iban a matar a Perón. Acá sí lo mataban. Acá sí lo mataban a Perón. Bueno, hay una novela que escribe, que yo lo leí, está muy bien lograda esa novela, porque yo
Recuerdo que escribió Daniel Ábalos, que es viceintendente. Se llama El líder debe morir. Te la recomiendo. No es larga. Ahí está mi abuelo, Santiago Vallejo, Scagliotti y todo. Y habla de cómo fue el entramado, digamos, de la muerte del general Perón y Evita, cómo lo iban a matar, de qué manera, cómo... yo conversando con él me dice, no, fue un diagrama literario, ficticio, todo. Pero yo me acuerdo que hablando con mi abuelo, yo era chico, él contaba algo similar a eso. Yo claro, recuerdo perfectamente, o sea, más allá que por ahí lo esté escuchando Daniel, seguramente algo de su recuerdo sacó y lo plasmó en el libro. El líder debe morir. Recomiendo esos libros, sobre todo para los amigos peronistas que por ahí andan sueltos y que todavía no entienden bien cómo es el asunto. Hay muchos que sí, muchos que están anteriores, que conocen de lo que estoy hablando, pero la mayoría de estos movimientos que surgieron y la cámpora y todo esto, les recomiendo una pequeña lectura. Que lean el título nomás de los libros. Claro, que no se queden en el título, claro. ¿Viste? Porque si nos quedamos en el título, no. Sí, no vamos para ningún lado. No. Teniendo en cuenta todo esto, me parece que es una de las personas más capacitadas históricamente como para darme una opinión acerca de cómo ve el peronismo hoy en día. Sé que es complicada la pregunta, pero más que nada desde su punto de vista, teniendo en cuenta todo lo que pasó, todos los puntos a nivel provincia y nación, ¿cómo ve el peronismo hoy en día? Porque si yo le tengo que decir todas las opiniones que escuché, no terminamos el programa. Sí, hay muchas opiniones. Y también hay muchas opiniones de gente relevante. Sí, sin duda. A nivel nacional y demás, ¿no? Ahora, esto es una modesta opinión. Yo, en cuanto al peronismo, porque nosotros tenemos que entender que el peronismo, por más que se lo haya partidizado en el Partido Justicialista, el peronismo es un movimiento social. Sí. Es un movimiento en su esquema, en su núcleo, es un movimiento. Y como todo movimiento, tiene diferencias del núcleo de Corrientes, por ejemplo, respecto a Buenos Aires, claro, o a otras provincias. Son referencias muy distintas. Y la gente que participa en esos núcleos también son de referencias muy distintas. Hay muchos peronistas que son, si se quiere, de la primera hora y están jugando en segunda línea. Yo no tengo compromisos con nadie, sí. O sea, ni radical ni peronista, nada, absolutamente. Es más, yo en las últimas elecciones lo apoyé a Macri, aviso, como Pichetto, a ver, sí. O como el Momo Venegas, por decir. Bueno, entonces veo que juegan de segunda línea porque están muy cómodos, senadores, diputados, claro, ¿viste? Y no tienen la gran responsabilidad de dirigir una provincia. Porque hay una determinación compacta y concreta, que una cosa es dirigir o administrar, y otra cosa es generar un cambio. Bueno, de eso se trata. El movimiento peronista es para cambiar algo, no es para administrar meramente, sí, o seguir con las farolas o las lucecitas de colores, o seguir con un 70% de una provincia con empleados públicos mantenidos a través de un esquema político. Conceptualmente está muy bien lo que ha logrado el amigo Ricardo Colombi, Pilio, evidentemente la pilieza, no la viveza, la pilieza criolla, ¿viste? Generó un movimiento con eco interesantísimo. Hace más de 20 años están en el poder, casi 30. Lo que no pudo hacer el pacto autonomista liberal, que amaban hacer eso, no pudieron hacer, lo hizo Ricardo Colombi, con la gente que lo acompañó, ¿no? Claro. Que hasta ahora está, se llama ECO, sí, por Corrientes, y que dio su impronta a la provincia y cumplió con lo pactado que necesita el pueblo cobrar sus sueldos. Bueno, no quiero ir más allá porque yo tengo mis diferencias. Yo quiero ver un cambio en las estructuras de la cultura, del trabajo y de la generación de las posibilidades que tenemos los correntinos. O sea, yo veo
tengo otra visión, por eso no quiero entrar en eso. Sí, sí, sí. Porque ahí entramos en el caudal político que a mí no me interesa. Entonces, históricamente el peronismo viene con esa impronta de movimiento, con esa vertiente filosófica del radicalismo irigoyenista, el nacionalismo, que el cual era Santiago Vallejo, nacionalismo del General Valle, de toda esa gente que impulsó el nacionalismo entre la literatura, la cultura, la historia. Claro. Estamos hablando de nacionalistas sólidos, ¿no? Sí, ¿viste? no Claro, alteraciones. exactamente. Y un sindicalismo elocuente en defensa de los derechos del trabajador, no de la conveniencia del trabajador. Sí. Era respetar el derecho, pelear por el derecho del trabajador, pelear por esas leyes, pero no de la conveniencia de su bolsillo. ¿Viste? Que es lo que se transformó hoy. Vos mirá un sindicalista y un político más, un empresario más, de aquellos que no quiero nombrar porque yo también me manejo en el mundo de las empresas. Sí. Pero públicamente son conocidos, sin sí, dudas. Desastroso. Sin dudas. Entonces, ¿viste? Es muy difícil determinar. Pero tomando en cuenta que, y por qué digo el peronismo es un movimiento, porque está buscando generalmente no destruir lo que está hecho, sino amalgamar con una evolución constructiva para tener posibilidades los argentinos y generar el concepto de argentino como identidad, identificar nuestra patria soberana. Fíjate vos, Belgrano, yo siempre les digo, y a los amigos de que solemos hablar de historia y demás, San Martín, extraordinario, un libertador. San Martín, un libertario, si se quiere hoy, ¿no? Sí, sí. Luchó por la liberación de los pueblos, lo logró, nunca conquistó, siempre libertó. O sea, son cosas distintas, sí. Distinto a Bolívar, por ejemplo, que iba conquistando. San Martín no conquistaba. Entonces, San Martín fue el gran liberador que tuvimos los argentinos. Y Belgrano, el gran patriota. Belgrano es la base de la patria. Y lo demuestra hasta su muerte. Murió pobre. Sí, sí, sí. Habiendo sido una persona multimillonaria para esa época. Murió pobre. Dio todo por la patria. Las campañas, siendo abogado, ¿no? Sí. Porque aparte era economista, hablaba 4 idiomas, era sí. Era una persona extraordinaria. Belgrano era extraordinario. A ver, y nosotros todavía estamos debatiéndonos a ver qué, ¿me entendés? Como el tema. Claro, teniendo estos ejemplos no tenemos mucho para debatir. Ni siquiera tenemos para debatir si Rosa fue más nacionalista que Perón, Perón fue tal cosa. No, tenemos para accionar los movimientos sociales, que no es, movimiento social no es poner un bombo, ir a un coso, pedir que te den más planes, por favor. Busquemos la dignidad del ser humano. La dignidad está en el trabajo, en el esfuerzo y en la garantía de la consecución de eso para nuestros hijos. Acá no pasa porque si una empresa privada quebró, vengo con mi estructura del Estado a hacerme cargo para pagarle 2 mangos. No, porque ideológicamente eso no es lo que tiene que ser. Entonces, hablando conceptualmente de una política, el peronismo es un movimiento, desde sus inicios, desde sus principios. Y aquel peronista, o aquel justicialista, o aquel kirchnerista, o no sé cómo llamar, que quiera entender algo, tiene que volver al origen, entender cómo es el proceso. Y la significación, yo no me voy a ocupar un cargo, a sentarme ahí y esperar que me digan, che, tenés que decir esto, tenés que, como es lo que están haciendo. Y además no leer solamente los títulos de los libros. Exactamente. Como para generar un cambio. Exacto. Sí, sin duda. Muy bien, un gusto, la verdad, nos no, ha al acompañado. Contrario, hemos hablado mucho ya. Sí. No, y lo único que me queda por destacar es terminar hablando de Belgrano, que lo voy a destacar porque ayer estuvimos hablando con 2 personas que forman parte de la asociación belgraniana, que comenzó ahora hace 15 días. Sí, me enteré que estaban haciendo algo de eso. Sí, y las mismas palabras que me repitió hoy, ayer me las repitieron estas personas, con el mismo énfasis en esta persona, en Belgrano, digamos. Y es como para reconocer que realmente son próceres argentinos. Claro, exactamente. Son ejemplos que hay que tenerlos. Y son ejemplos de tenerlo en un billete no de 5 pesos como el de San Martín, sino en un billete de 5.000 si le sale. ¿Me entendés? O sea, son cosas que no hay que cambiar por una nutria, un yaguareté.
Hay cosas que realmente hacen a nuestra identidad y esa es una de ellas. Pero no nos quedemos en la imagen o en las lucecitas de colores. Tenemos que, fíjate, y un detalle más para cerrar. Sí, sí. Se invirtió mucho dinero del presupuesto y del PBI argentino en la época del kirchnerismo. Mucho dinero en educación. Mucho. Se invirtió y yo los aplaudo, y el conectar igualdad y todo ese tipo de cosas. Perfecto, los aplaudo. Pero el resultado es pésimo. Las cosas se miden por los resultados, sí, no por el despliegue de... Sí, o por el discurso. Y por el discurso o también por los negociados. Porque es así el tema. Convengamos que es así de claro. Entonces, ¿cuál es el resultado ahí de un partido de fútbol? Se gana con los resultados. Bueno, el resultado de la educación no es crítica, es desastrosa en nuestro país. No lo digo yo, lo dicen... Sí. Todos los eruditos en el tema. Entonces, convengamos que estamos haciendo cosas mal. Como nuestro presidente, todo bien con nuestro presidente, ya hicimos la cuarentena, ya entendimos que nos tenemos que cuidar, el distanciamiento social, el barbijo, el alcohol en gel, lavarse la mano, ser más higiénico, entre comillas. Bueno, pero bueno, ya está. ¿Me entendés? O sea, yo trabajo, necesito trabajar, a ver, ya está, ¿viste? Y tenemos que cuidarnos. Y todos sabemos, y los profesionales, lo estoy diciendo, es lo que dicen los profesionales, todo tiene su pico, esa curva que tanto hablan, todo tiene su pico, las acciones pandémicas y demás, y después empieza el declive natural del proceso. Eso saben todos ellos. Así que convengamos y esperemos que todo ande mejor y que no nos quieran manejar tanto nuestra vida, que es lo importante, la libertad. Sin dudas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. El espacio siempre está abierto. Discúlpeme por la verborragia. De qué disculparse. Nosotros nos quedamos escuchando